puntos de vista de algunos autores. Por ejemplo, tenemos al maestro José Antonio Flores Neira. El maestro José Antonio Flores Neira señala que la teoría del caso es un instrumento, es una estrategia, es un plan, es una forma de ver que tienen las partes, es una visión de cada una de las partes respecto a los hechos, respecto al derecho y a lo que se va a pretender probar. Eso es lo que señala el maestro José Antonio Flores Neira. Posteriormente, tenemos al maestro Beitelman y Dus, que señala que la teoría del caso, pues, es un punto de vista. Esa es su definición de él. La teoría del caso, para él, es un punto de vista. Es una versión y esas versiones, pues, en el proceso van a estar en competencia. ¿De acuerdo? La teoría del caso, dicen estos dos autores, es un ángulo desde el cual se puede ver la prueba. En la teoría del caso es como este sillón, dicen ellos, yo me siento en este sillón, es un sillón cómodo y pues desde este sillón puedo apreciar. ¿Qué voy a apreciar? Los hechos, las pruebas y el derecho. Eso es lo que señala en su definición estos dos maestros. Siguiente diapositiva. Cuando vamos a la definición del maestro Salas Beteta, da una similar definición. Por ejemplo, él dice, Salas Beteta dice, es la tesis o es la propuesta de solución que las partes dan, que son objeto de controversia, que van a ser objeto de discusión, ¿de acuerdo? Que van a ser objeto de enfrentamiento dentro de un proceso, en este caso, en el proceso penal. Y cada teoría del caso, sea la teoría del caso del Ministerio Público o sea la teoría del caso del fiscal, perdón, del abogado defensor, pues van a tener como única finalidad convencer ¿a quién? Al juzgador. De que mi teoría del caso como abogado defensor es la adecuada, esta tiene que tener certeza, o sea, llegué al grado de certeza y te tengo que convencer de ello, o como Ministerio Público, pues tengo que convencer también al juzgador de que lo que estoy planteando es lo correcto, es lo adecuado, que lo debes usar y sobre ello tienes que resolver. ¿Entienden? El maestro Salas Beteta sigue señalando y dice, es el planteamiento que el acusador o la defensa hacen sobre los hechos penalmente relevantes. No solamente sobre los hechos, dice, sobre las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Como les digo, son definiciones similares. Y asimismo, el doctor Espinosa Ramos, Benji, define la teoría del caso como aquella historia, dice él, el abogado, sea en su calidad de abogado defensor o en su calidad de abogado como fiscal, quiere que el juzgador acepte respecto a los hechos acontecidos, respecto a los hechos que han ocurrido. Entonces, una vez conocidas estas definiciones, llegamos a una sola conclusión. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso no es otra cosa entonces que una bonita historia. ¿De acuerdo? Es una bonita historia del Ministerio Público y es una bonita historia por parte del abogado defensor, que se va a apoyar sobre hechos, sobre derechos y sobre medios probatorios. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿y cuáles son las características que tiene que tener esta teoría del caso? Para que sea eficaz, para que sea una teoría del caso útil, como una herramienta de litigación oral. La primera característica que tiene que tener la teoría del caso es que tiene que ser lógica. Y ustedes allí en la pantalla tienen la definición de qué significa una teoría del caso lógica. Es decir, que esta teoría del caso tiene que ser coherente, tiene que ser una teoría del caso uniforme, que debe respetar los principios de la lógica, que debe permitir que el juzgador pueda deducir, a ver, que esta consecuencia jurídica se ha desprendido de este hecho, en aplicación de aquellos principios de la lógica, ¿no? Por ejemplo, un abogado defensor no puede decir, este es un ejemplo que la mayoría de ponentes utilizan, nunca puede decir, ¿no? A ver, mi representado no estaba en el lugar de los hechos al momento del homicidio. Ah, pero si el Ministerio Público logra acreditar que sí estaba en el lugar de los hechos, entonces él no fue el que disparó el arma. Ah, pero si se logra acreditar
que sí disparó el arma, entonces él la disparó en legítima defensa. Entonces, pero si se logra acreditar que no era legítima defensa, entonces él es una persona inimputable. Entonces, esa es una teoría del caso que ningún juez la va a tomar, la va a aceptar, ¿no? Por más que exista un juez que decida apartarse mucho del derecho, pues así exista esa persona, no la va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es una teoría del caso, obviamente, que se contradice, ¿no? No es una teoría del caso que se desprenda de las reglas de la lógica o de los principios de la lógica. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué son los principios de la lógica? Los principios de la lógica son aquellos elementos básicos que sirven para poder analizar la estructura de un razonamiento. Y dentro de los principios principales de la lógica tenemos el principio de identidad, como pueden observar en la diapositiva, que señala el principio de identidad que toda proposición es idéntica a sí misma. Por ejemplo, si yo digo que estoy enfermo, entonces estoy enfermo. ¿De acuerdo? Eso señala el principio de identidad. Posteriormente tenemos el principio de no contradicción. ¿Qué señala el principio de no contradicción? Que una proposición no puede ser verdadera y ser falsa al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Nadie puede ser y nadie puede no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eso señala la regla de la lógica. Entonces, por ejemplo, es imposible que yo esté vivo y esté muerto al mismo tiempo, esté muerto a la vez. ¿De acuerdo? Y como último principio de la lógica tenemos el principio de tercio excluido o el principio del tercero excluido, que establece que una proposición es falsa o una proposición es verdadera. Puede ser cualquiera de las dos, pero siempre se va a excluir una tercera alternativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Sócrates es un mortal o Sócrates no es una persona mortal. ¿De acuerdo? No se puede decir Sócrates es mortal e inmortal a la vez. Esa alternativa intermedia no es aceptable para las reglas o dentro de los principios de la lógica jurídica. Por lo tanto, la teoría del caso tiene que tener relación con esto, ¿de acuerdo? En el ejemplo que puse, habíamos señalado que la primera teoría del caso del abogado era que el patrocinado no estaba en el lugar de los hechos. Decía que negaba que estaba en el lugar de los hechos y posteriormente dice, pero si estaba en el lugar de los hechos, entonces él no fue quien disparó. Es una teoría del caso contradictoria, ¿no? Que no guarda relación con sí mismo, no tiene ningún tipo de correlación con los principios que han sido establecidos por la lógica jurídica. Entonces, es importante que si la teoría del caso es lógica, obviamente la teoría del caso se va a fundar en una teoría única, nada más. No se pueden llevar a un proceso dos teorías, tres teorías, no, sino que la teoría tiene que ser una sola teoría lógica y una teoría única. La siguiente característica, siguiente diapositiva, por favor. La siguiente característica que tiene la teoría del caso es que tiene que ser creíble. ¿De acuerdo? La teoría del caso tiene que estar fundamentada, tiene que estar fundada, tiene que estar ligada a la realidad, a lo que en verdad pudo haber ocurrido. ¿De acuerdo? Debe tener una relación, tiene que tener, tiene que concordar con lo que indica el sentido común. Tiene que estar acorde a las reglas de la experiencia, porque si no es así, entonces no va a ser una teoría del caso creíble. Y lo más importante, para que sea creíble esta teoría del caso, tiene que fundamentarse en medios probatorios. El hecho que yo digo, que voy a relatar como teoría del caso, tiene que estar acreditado con medios probatorios. ¿De acuerdo? Y por último, la última característica, perdón, la penúltima característica de la teoría del caso es que tiene que ser sencilla. ¿Qué significa esto? Sencilla significa que tiene que ser entendible, que tiene que ser clara.
si nosotros nos vamos a buscar la definición de sencillo en la Real Academia Española, entonces vamos a entender que sencillo significa que no presente dificultades, que no presente ninguna complicación. Al respecto, el maestro Flores Neira ha señalado que la teoría del caso, para que sea sencilla, no tiene que tener como finalidad el sorprender, por ejemplo, al magistrado en el juicio oral con el uso de terminologías que sean rebuscadas o con construcciones jurídicas que sean complejas. Por ejemplo, hacer uso de términos como epiqueia, por ejemplo. Epiqueia es un término que es un sinónimo de equidad. O hablar del noxa. Y de repente el magistrado no sabe lo que es el noxa, pero el noxa está referido al daño, al perjuicio que se ocasiona. O hacer uso del término que dice que, el uso del término iusión, que habla acerca de una orden, que habla acerca de un mandato. Entonces, esa teoría del caso tiene que ser de fácil entendimiento. ¿Para quién? Para el señor magistrado, que va a ser quien resolverá en el juicio oral al final, cuando emita sentencia, pues el proceso penal. Tiene que tener esa facilidad de ser captada, interiorizada por el juez, por el juzgador. Y por último, la última de las características de la teoría del caso es que esta tiene que ser contundente, ¿de acuerdo? Además de lógica, además de creíble, además de sencilla, tiene que tener esa fuerza para poder producir un daño. ¿En dónde? ¿En el fiscal? No, en el fiscal no. En la teoría del caso del fiscal, sí, o viceversa. Tiene que tener ese poder, ¿de acuerdo? Para poder quebrantar la otra teoría. Por ejemplo, la teoría del caso de un abogado defensor tiene que tener, pues, esa contundencia para poder generar, por ejemplo, una duda razonable en el juzgador. Y esa duda razonable, pues, va a hacer que el juzgador desestime la teoría del caso del Ministerio Público y adopte la teoría del caso del abogado defensor. A contrario sensu, el Ministerio Público, pues, tiene que fundar su teoría del caso, cubrir con la legalidad y con los medios de prueba todos los hechos que está sustentando y acreditando. ¿Para qué? Para que no pueda el magistrado ser puesto en duda o para que no termine el proceso en una absolución por una insuficiencia probatoria, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cuántos elementos conforman a la teoría del caso? Dentro de los elementos que conforman a esta teoría encontramos tres. Tenemos, ya lo he estado mencionando, el elemento fáctico, tenemos el elemento jurídico y tenemos el elemento probatorio, como pueden observar en la diapositiva. En la diapositiva está la definición del elemento fáctico. Y dice, el elemento fáctico, ¿qué es? Ahí señala que está compuesto por un conjunto de proposiciones, ¿de acuerdo? Que las partes pretenden que sean adoptadas por el juzgador. Entonces, el elemento fáctico es el relato de cómo, cuándo, dónde ocurrieron los hechos, ¿de acuerdo? Y hay algo importante, que la definición señala que está compuesto por un conjunto de proposiciones. ¿Y qué es una proposición? Siguiente diapositiva. ¿Qué es una proposición? Gramaticalmente, la Real Academia Española ha señalado que una proposición es una oración. Y esa oración tiene que estar compuesta por un sujeto, por un verbo y por un predicado. ¿De acuerdo? Eso es lo que es una proposición. Entonces, ¿qué son las proposiciones fácticas? Son aquellas oraciones que van a conformar el relato del acontecimiento, ¿de acuerdo? O que van a conformar el acontecimiento que posteriormente va a ser relatado. ¿En dónde? En juicio oral. Dichas proposiciones fácticas tienen que estar circunstanciadas. ¿En qué? En antecedentes, en concomitantes, en subsecuentes o posteriores, en ese tipo de hechos, ¿de acuerdo? Ese hecho tiene que dividirse así. Tiene que ser estar dividido en hechos antecedentes, concomitantes o posteriores. Y estas proposiciones
tienen que responder a los complementos circunstanciales, es decir, tienen que responder a los complementos, por ejemplo, de compañía, con quién, de lugar, en dónde, de tiempo, cuándo, de modo, cómo, de cantidad, cuánto, de instrumento, con qué, de materia, con qué material, de medio, con qué medio, de causa, por qué, de finalidad, para qué, ¿de acuerdo? Todo esto tiene que formar parte del elemento fáctico de la teoría del caso. Siguiente diapositiva, por favor. Y hay que tener en cuenta que todas estas circunstancias, todas estas proposiciones fácticas, todas tienen que estar relacionadas, conectadas en un orden cronológico. Posteriormente, como segundo elemento, encontramos el elemento jurídico. El elemento jurídico, pues, está compuesto también por proposiciones, pero ya no ahora fácticas, sino las proposiciones legales, las proposiciones jurídicas, esas proposiciones que se desprenden de la norma penal que se va a aplicar a esos hechos. ¿De acuerdo? Sobre este elemento jurídico, sobre estas proposiciones jurídicas, se han de fundamentar las proposiciones fácticas. Siguiente diapositiva. Como pueden observar, por ejemplo, allí tenemos un elemento fáctico y un elemento jurídico. Dentro del elemento fáctico, que está compuesto por proposiciones fácticas, tenemos 4 proposiciones fácticas. La 1, la 2, la 3 y la 4. Y en el elemento jurídico encontramos 2 proposiciones jurídicas. Pero nos damos cuenta que la proposición fáctica número 1 tiene su fundamento en la proposición jurídica número 1. Sin embargo, la proposición fáctica 2, 3 y 4 tienen su fundamento en la proposición jurídica número 2. ¿Y eso es válido? Claro que sí, porque una proposición jurídica puede estar desarrollada por una o por más proposiciones fácticas. En ello no hay ningún problema. Y hay que tener en cuenta que el elemento jurídico solamente consiste en subsumir las proposiciones. Por último, siguiente diapositiva, tenemos el elemento probatorio. ¿Y cuál es el elemento probatorio o qué son los elementos probatorios? En palabras sencillas, los elementos probatorios son los medios de prueba que están destinados a ¿qué? A poder acreditar las proposiciones fácticas. ¿El elemento probatorio está destinado a acreditar el elemento jurídico? No, está destinado a acreditar el elemento fáctico y el elemento fáctico se fundamenta sobre el elemento jurídico. Por ejemplo, allí podemos ver que la proposición fáctica 1 está fundamentada en la proposición jurídica número 1 y se va a acreditar con el elemento probatorio A. Podemos observar que la proposición fáctica 2, 3 y 4 está fundamentada sobre la proposición jurídica número 2. ¿De acuerdo? En consecuencia, la parte que pueda acreditar sus proposiciones fácticas mediante los medios de prueba, esa va a ser la que con posterioridad convenza al juzgador, ¿no? El juicio es como un rompecabezas, ¿de acuerdo? Que al final tiene que arrojar una imagen. Esta explicación la aprendí también de mi maestro, que está aquí en conectado, el español Adolfo, ¿de acuerdo? Que al final tiene que arrojar una imagen. Si esa imagen del Ministerio Público se puede visualizar íntegra, sin ninguna falta de una parte, se puede visualizar perfectamente una sola imagen, pues podemos llegar a la conclusión de que el Ministerio Público sí acreditó su teoría del caso y que el imputado tiene que ser condenado. Sin embargo, si el Ministerio Público no puede proyectar esa imagen a través de su teoría del caso, pero la defensa sí lo hace y el juez puede visualizar esa imagen que plasma la defensa, ¿no?
Entonces, eso significa que el juzgador tiene que resolver por absolver a la parte que viene siendo imputada porque ha sido la defensa técnica de quien ha acreditado su teoría del caso. Siguiente diapositiva, por favor. ¿En qué momento se empieza a construir la teoría del caso? Según lo que estaba investigando, leyendo, y según también cómo lo hacemos, la teoría del caso, de la noticia criminis, como se quiera llamar, con respecto al Ministerio Público, el Ministerio Público empieza ya la construcción de su teoría del caso desde el momento en que recibe la noticia criminal. ¿De acuerdo? En ese momento en que recibe la noticia criminal, él está recibiendo los hechos fácticos, ¿de acuerdo? Y a esos hechos fácticos le va a aplicar el derecho. Es por eso que allí él emite una disposición de apertura a diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque ve que los hechos se encuadran sobre las proposiciones jurídicas, sobre el derecho, ¿de acuerdo? Y como ve que esos hechos se encuadran en el derecho, él ya va pensando, va construyendo su teoría del caso y dice, a ver, para poder acreditar mi teoría del caso, ¿qué voy a necesitar? Esto otro y esto otro. Y programa diligencias, ¿de acuerdo? Actos de investigación. Y esto lo dice la propia norma procesal penal. Si nos vamos al artículo 329 del Código Procesal Penal, a los que están viéndome por TikTok, si tienen el Código Procesal a la mano, lo pueden visualizar. El artículo 300 del Código de Investigación, ahí está los elementos probatorios que se proyecta obtener, ¿de acuerdo? Cuando tenga la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Cuando dice cuando tenga la sospecha de la comisión de un hecho, allí en el término hecho se encuentra la parte fáctica, que reviste los caracteres de delito, la parte jurídica, ¿de acuerdo? El elemento jurídico. Entonces, él coge el elemento fáctico, lo contrasta con el elemento jurídico y encuadra. Por lo menos se le genera una sospecha inicial, una sospecha simple y apertura de diligencias. ¿Para qué? Para hacer actos de investigación. Esto se condice con lo que establece el artículo 330 del Código Procesal Penal en su numeral 2. Y dice, las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables. Ahí está el elemento probatorio que se está proyectando a poder recabar el Ministerio Público. ¿Destinados para qué? Para poder determinar, para poder acreditar, para posteriormente poder probar qué cosa, que si ha tenido lugar los hechos objetos de conocimiento, ahí está el elemento fáctico y su delictuosidad, ahí está el elemento jurídico. ¿De acuerdo? Porque para que el hecho fáctico sea delictuoso, tienes que someterlo a esa contrastación, ¿de acuerdo? A ese análisis de tipicidad, ¿de acuerdo? Para ver si es que se encuadran o no se encuadran. En ese sentido, pues, la defensa técnica también tiene que iniciar a plantear su teoría del caso, ¿de acuerdo? Desde el primer momento que tiene conocimiento del caso, como se lo cuenta su patrocinado, porque no siempre el proceso viene a los abogados cuando el Ministerio Público ha iniciado a plantear su teoría del caso, cuando el Ministerio Público ha iniciado a proyectarse, sino que viene con posterioridad. Y desde ese momento, pues la defensa técnica tiene que empezar a plantear su teoría del caso. Posteriormente, siguiente diapositiva, por favor. Posteriormente, esta teoría del caso del fiscal se va a ir fortaleciendo, ¿de acuerdo? Y el artículo 336 del Código Procesal de la denuncia o de las diligencias preliminares que se realizaron ya, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, se dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Esos indicios reveladores
que en un principio fueron inicios simples, son lo que el fiscal con la investigación obtuvo. Y posteriormente, cuando formaliza, sigue proyectando a obtener más, porque para que su teoría del caso se solidifique, tiene que llegar al nivel de una sospecha suficiente, que exista una causa probable de que el hecho o la teoría del caso en juicio se va a poder demostrar y en el juicio pues se va a alcanzar que el imputado sea condenado. Es por eso que para la formalización, ¿qué requiere el Código Procesal Penal? Que la disposición tiene que contener, ¿qué cosa? Los hechos y la tipificación. ¿Ven cómo es que aquí también se observa la construcción de la teoría del caso del Ministerio Público? Tiene los hechos, tiene el derecho y lo que se está proyectando a obtener. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Hasta aquí el Ministerio Público, pues, tiene más o menos claro, bueno, tiene más claro los hechos, el derecho a aplicar y los posibles elementos de prueba que más adelante va a utilizar. Y aquí el abogado defensor, dentro del proceso penal propiamente, ya tiene la oportunidad de solicitar la realización de algún tipo de diligencia a fin de poder obtener su posible elemento probatorio. Como también él tiene los hechos, tiene el derecho, él puede solicitar al Ministerio Público que se realicen determinados actos, determinadas diligencias. ¿Y eso dónde está establecido? En el artículo 337, numeral 4 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice? Las demás o los demás intervinientes podrán solicitar al señor fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de qué cosa? De los hechos. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Y para cuando se llegue entonces ya a la etapa intermedia, la teoría del caso del fiscal pues ya se ha hecho suficiente, ya está más sólida, ya se encuentra en la condición, en el caso de que acuse, se encuentra en la condición pues de solicitar al juez de la investigación preparatoria que existe una causa probable de que en juicio oral, cuando él exponga su teoría del caso, va a obtener como consecuencia una condena. Una condena. Y eso lo podemos observar, también la norma procesal lo exige, ¿en dónde? En el artículo 349, con respecto a quién, al Ministerio Público. Dice la norma, la acusación fiscal tiene que contener, ¿de acuerdo? Entre otros elementos, dice, la relación clara y precisa de los hechos que se atribuye al imputado. Ahí estamos en el elemento fáctico, ¿verdad? Y ojo, acordémonos que tiene que estar circunstanciado en antecedentes, lo dice la propia norma, concomitantes y subsecuentes, o también llamado posteriores. Y no solamente ello, sino que también se exige la participación que se atribuye al imputado. Posteriormente, el artículo de la ley donde se tipifique el hecho que se está atribuyendo, ahí viene el elemento jurídico o el elemento de derecho y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en donde, en la audiencia de juicio oral, el elemento probatorio. ¿De acuerdo? Entonces, allí el Ministerio Público, pues, tiene más firme su teoría del caso. No es que la ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, sino que su teoría del caso primigenia, obviamente que la ha ido fortaleciendo, así como la teoría del caso del abogado defensor. También tiene que, cuando ya está en la etapa intermedia, haber solidificado toda su teoría del caso, desde el momento en que conoció la que planteó, mejor dicho, en el momento que conoció la noticia criminal, y pues en el transcurso, estos dos sujetos procesales tuvieron que ir añadiendo o desechando elementos probatorios, ¿no? Que pueden beneficiar y los que pueden perjudicar, desecharlos, su hipótesis, en este momento ya su teoría fáctica, la cual va a tener que ser acreditada en
con posterioridad en el juicio oral. Entonces, por tanto, si bien la teoría del caso, según lo que establece el Código Procesal Penal, ¿no?, ha de exponerse, ha de formularse en la parte de los alegatos de apertura cuando cuando se está celebrando ya el juicio oral. Esta se tiene que construir desde los primeros instantes en que se obtienen los datos, desde los primeros instantes en que se obtiene la información, en que se obtienen las fuentes de prueba, los elementos de convicción o los elementos de prueba. Desde ese momento, allí se tiene que empezar a construir la teoría del caso. Y de todo esto que hemos visto, vamos a poder entender entonces que la teoría del caso consiste en ¿qué cosa? En la construcción de proposiciones fácticas, las cuales se tienen que encuadrar en una base jurídica, Código Penal, y las cuales van a tener que ser acreditadas con medios de prueba. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bien, ahora hay otra pregunta. Ya la vine respondiendo esa pregunta, pero aquí está la base legal. ¿En qué momento se expone la teoría del caso? Ya lo hemos dicho, se expone en la parte de los alegatos de apertura, ¿de acuerdo? En esta fase el Ministerio Público como el abogado defensor van a pretender, bueno, van a indicarle al señor magistrado lo que van a pretender hacer prevalecer durante el desarrollo del juicio oral a través de los medios de prueba. ¿Qué proposiciones fácticas están usando? Su base jurídica y con qué medios de prueba lo van a acreditar. ¿De acuerdo? Es por ello que el artículo 371 del Código Procesal Penal, como lo pueden observar, señala que el fiscal va a exponer resumidamente, dice, los hechos objeto de la acusación, el elemento fáctico, la calificación jurídica, ahí está el elemento jurídico, y las pruebas que ofreció. Ahí está el elemento probatorio. ¿De acuerdo? Pero cuando se refiere al abogado defensor de la persona acusada, no le solicita los mismos elementos, solamente dice, bueno, los argumentos de la defensa y las pruebas de descargo que te fueron admitidas. Pero si bien es cierto, procesalmente no se exige a la defensa técnica que plantee una teoría del caso en el juicio oral, sin embargo, creo yo que la estrategia de la defensa tiene que equipararse, ¿no?, a la estrategia que está usando el Ministerio Público y la defensa también tiene que exponer, obviamente, las proposiciones fácticas de su bonita historia, que son los hechos, tiene que exponer las proposiciones jurídicas y los medios de prueba sobre los cuales se fundamentan aquellas proposiciones fácticas. Y por último, siguiente diapositiva. Doctor. ¿Para qué sirve? Doctor. Sí, disculpe la interrupción. Me parece que va a terminar su exposición. Tiene 10 minutos para terminarla. Sí, ya esta es la última diapositiva. Excelente, entonces. Y por último, ¿para qué sirve la teoría del caso? Allí lo pueden visualizar en la diapositiva. ¿Para qué? Para crear el alegato de apertura. ¿Por qué? Porque habiendo elaborado tu teoría del caso, ya estás en las condiciones para poder elaborar y posteriormente oralizar tu alegato de apertura. Para organizar los medios de prueba. ¿Por qué? Porque cada proposición fáctica tiene que basarse sobre una proposición jurídica, pero tiene que ser acreditada con un elemento de prueba. En consecuencia, vas a poder determinar qué medio de prueba te sirve y cuál no. Vas a utilizar los que son pertinentes, útiles y conducentes, ¿verdad?, en el desarrollo del proceso, y te vas a permitir pues el desechar aquellos que no te sirven, ¿no? Por ejemplo, en el control de acusación puedes oponerte a los medios de prueba que tú consideras que son impertinentes, que no son útiles, que no son conducentes en el debate, en el control de acusación. Por último, bueno, continuando, sirven para definir, fundar, formular objeciones durante el juicio y para crear el alegato de cierre, ¿no? Una vez que expusiste tu teoría del caso en el juicio,
y después de haberla expuesto, pasó toda la etapa probatoria, haber acreditado tus proposiciones fácticas